Buenos días a todos y a todas, buenas tardes. En este video, un poco continuando con lo que explicó Facu en los dos videos anteriores, vamos a referirnos a los fallos de esta clase de integridad personal y de tortura o tratos inhumanos, crueles o degradantes. Y vamos a explicar dos fallos que son los que tienen ustedes en la bibliografía obligatoria. Son dos fallos de la Corte Interamericana y con la peculiaridad de que son dos casos de nuestro país, de Argentina. Entonces vamos a empezar por el primero, que es el caso de las penitenciarias de Mendoza, que es un fallo de 2004. Lo que tienen que entender en este caso es que, como vimos en las primeras clases, la Corte Interamericana tiene diferentes funciones y en este caso está aplicando la función que está en el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que son las medidas provisionales, no es una sentencia. Bueno, entonces, ¿qué pasó en este caso? Lo que pasó fue que la Comisión Interamericana sometió a la Corte Interamericana una solicitud de medidas provisionales basadas en este artículo que les mencioné anteriormente, más el 25 del reglamento de la Corte y el 74 del reglamento de la Comisión, para que el Estado argentino proteja la integridad personal de la penitenciaria provisional de Mendoza y la unidad Gustavo André. ¿Qué había pasado? Los hechos en el sistema penitenciario de Mendoza. Lo que pasaba es que había una gran cantidad de incidentes de internos muertos y también internos heridos y funcionarios del sistema penitenciario heridos. Además, eran centros de detención con problemas agudos de saturación, de higiene y condiciones de salud en los que había condiciones de vida deplorables. ¿Cómo qué? Como que no había baños en los pabellones, que las celdas no estaban desinfectadas y que las personas privadas de su libertad necesitaban agua, no tenían agua. Los peticionarios habían intentado varias vías para que se adopten medidas en el ámbito interno y no habían logrado resultados efectivos. Entonces, en agosto de 2004, previamente a la sentencia de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana dictó una serie de medidas cautelares, entre las cuales eran asegurar las debidas condiciones de seguridad para salvaguardar la vida y la integridad personal, estos derechos tan fundamentales, separar a los internos en detención preventiva de los condenados, o sea, los que estaban con prisión preventiva, de los que ya tenían una condena firme, y proveer condiciones de higiene y salud adecuadas. En relación a eso, que es una obligación internacional del Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, el Estado ¿qué tiene que hacer? Debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas para evitar mayores riesgos. O sea, no tiene que actuar una vez que ya están dadas estas condiciones, tiene que actuar de manera preventiva, anterior a que se produzcan todas estas condiciones de las que estamos hablando en este caso. Y todas estas medidas cautelares que fueron dictadas por la Comisión Interamericana no fueron cumplidas por el Estado argentino. Entonces, en el derecho internacional de los derechos humanos, las medidas provisionales y urgentes sirven al propósito de proteger los derechos humanos, evitando daños irreparables a las personas, como pasa en este caso. Y en relación a esto, lo que resolvió la Corte fue requerir las medidas necesarias para proteger a las personas privadas de su libertad en estos centros de detención de la provincia de Mendoza, investigar los hechos que habían sucedido y quiénes habían sido los responsables y sancionar a esos responsables. Le pidió al Estado que informe a los 7 días de esta resolución las medidas adoptadas y también a que la Comisión Interamericana y los representantes, los peticionantes, hagan sus observaciones. Esto es básicamente lo que pasó en este caso de las penitenciarias de Mendoza, que como ya sabemos no es un caso aislado en nuestro país, es un problema de hace muchos años, el tema de las cárceles y la vulneración a los derechos de las personas privadas de su libertad,
y está muy relacionado con esto del derecho a la integridad personal, que como dijo Facu, tiene su dimensión física y su dimensión psíquica. Entonces, nada, es un caso que ejemplifica muy bien la situación y está bueno que lo lean. Y bueno, ahora vamos a pasar al otro caso, que es el caso de Bayarri contra el Estado argentino. Este sí es una sentencia de la Corte Interamericana en el año 2008. ¿Qué había pasado en este caso? En el año 1991, Bayarri es detenido porque había participado en el secuestro de 5 personas llevadas a un centro clandestino, con la peculiaridad de que una de las personas implicadas en este secuestro es el expresidente de nuestro país, Mauricio Macri, como dato de color. Una semana después de esto, Bayarri confesa su participación en los hechos y nombra a otras personas que habían estado involucradas. Pero ¿qué pasa? Un mes después, Bayarri, en una ampliación de su declaración indagatoria, negó todos los hechos y dijo que confesó por haber sido amenazado por personal de la División de Defraudaciones y Estafas y por haber sido torturado. Entonces, ¿qué dice la Corte Interamericana? Primero, como muy breve, dijo que se había violado el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en especial los incisos 1, 2 y 5, porque no fue presentado sin demora, porque Bayarri no fue presentado sin demora ante un juez competente con posterioridad a su detención y que éste no ejerció un control efectivo judicial de la detención. Y lo que más nos interesa en este caso es la violación del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y lo que dice es que Bayarri sufrió golpes en el cuerpo, sufrió descargas eléctricas, todo esto con el fin de obtener una confesión. Entonces, y a partir del considerando 81 vienen cosas que son las que más nos interesan del holding de este fallo. Y ahí remarca lo que Facu les marcó en el video anterior, esto de que la prohibición de tortura, tanto física como psicológica, es parte del Ius Cogens internacional. Y que el acto constitutivo de tortura, lo dice la Corte Interamericana, se compone de una intención, de severos sufrimientos físicos y mentales, y que tiene que ser cometido con cualquier fin o propósito, además de una participación estatal. Y que sin perjuicio de la responsabilidad a dirimir en el ámbito interno, Bayarri había sido sometido a tortura, lo dice la Corte Interamericana por una serie de pruebas y que ya estaban probados esos hechos. Entonces acá en este caso se ven muy claros estos elementos, porque fueron miembros de la policía, esto de los agentes estatales, la intención era obtener su confesión, sufrió severos sufrimientos físicos o mentales por el maltrato de estos agentes estatales, buscando su confesión incriminatoria. Entonces tenemos la intención, tenemos los sufrimientos, tenemos el fin, que es obtener la confesión, y fueron agentes estatales. Entonces, ¿qué dice la Corte Interamericana? Y acá está lo que más nos interesa. Las obligaciones del Estado en relación a estos hechos de tortura. Primero, que hay un deber del Estado de investigar los posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y acá trae los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que es la Convención del Sistema Interamericano que citó Facu también. Argentina es parte de esta convención y estos artículos obligan a tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura, como en estos casos. Entonces, y de acuerdo al artículo 8 de la Convención Americana, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se cometió un acto de tortura, el Estado debe garantizar que las autoridades procedan de oficio y de inmediato para realizar una investigación y a iniciar el proceso penal. ¿Esto por qué es? Porque cuando suceden actos de tortura de esta gravedad, con tanto sufrimiento para la víctima suele tener temor de denunciarlos. Por eso es esta obligación de la investigación de oficio por parte de las autoridades judiciales.
lo que dice la Corte Interamericana, Bayarri tenía lesiones en el rostro, lesiones en el oído, pero cuando le tomaron la declaración indagatoria, el juez de instrucción no dejó constancia ni inició una investigación para que el personal médico investigue estas lesiones. O sea, hubo una omisión del juez de este deber y de las obligaciones internacionales del Estado. ¿Qué más? Como para ir cerrando esto. Entonces, la Corte lo que hace acá es que dice que se violaron los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos que protegen el derecho a la integridad personal en relación a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Como último dato, porque los peticionantes habían pedido que estos sean delitos de lesa humanidad, la Corte Interamericana dice no fueron delitos de lesa humanidad porque no tienen violaciones masivas y sistemáticas. Es un tema que ya vamos a abordar en las próximas clases, pero como para que lo sepan, como fue un hecho de tortura de este caso particular, no encuadra en la definición de delitos de lesa humanidad. También, como último, la Corte dice que se violaron los artículos 8 y 25 de la Convención Americana que protegen las garantías judiciales por la prolongada prisión preventiva que tuvo Bayarri, violando su presunción de inocencia y habiendo una presunción de culpabilidad. Entonces, eso es más o menos lo que tienen que saber de estos dos casos de Argentina en la Corte Interamericana. Cualquier duda nos consultan. Espero que sigan bien.